Hola jóvenes, ¿cómo les va? En este nuevo video con el profe Charlie voy a tratar de explicarles un poquito acerca de las potencias con números racionales. Mayormente vamos a trabajar lo que son las propiedades con potencias cuando tienen una fracción. Vamos a abarcar lo que son seis propiedades muy básicas y también algunos ejemplos que pueden resultar un poco confusos a la hora de resolver las potencias, debido a que en muchos casos no recaen o se confunden con las propiedades ya mencionadas. En el caso de la propiedad número uno, es la que yo le llamo potencia de una fracción. Básicamente es la propiedad que nos permite resolver una potencia cuando la potencia está afectando a una fracción. Entonces, en este caso, tenemos 2 sobre 5 o 2 quintos que está siendo afectado por un exponente que es 3. Entonces recordemos que el 2 sobre 5, la fracción, lo que se conoce como la base, y en este caso el 3 sería el exponente. Para resolver una potencia con fracciones, el principio es el mismo que las potencias sin fracciones, o sea, con números naturales o enteros. Entonces simplemente yo tengo que repetir la base el número de veces que la potencia me lo indique. En el caso de las fracciones, yo sí les digo que tengan especial cuidado en siempre tratar de analizar a quién está afectando el exponente, o sea, sobre quién está. Entonces, si notan ustedes la presencia de los paréntesis, eso es para indicar de que ese exponente está afectando tanto al número de arriba como al número de abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a repartir, por decirlo de una manera, el exponente tanto al número de arriba como al número de abajo. Una vez que tenemos eso, entonces básicamente tenemos dos potencias separadas. La primera, la que me dice que yo tengo que repetir el número 2 tres veces en forma de multiplicación, que sería 2 por 2 por 2. Yo eso lo puedo resolver con la ayuda de la calculadora y eso me va a dar como resultado 8. En la parte de abajo, la potencia me dice que el número 5 se está repitiendo o se tiene que repetir tres veces, que es el número que indica el exponente. Entonces, en este caso sería 5 por 5 por 5. Nos podemos ayudar de la calculadora o lo podemos hacer de manera mental o manual, que sería 5 por 5, 25 por 5, 125. ¿Ok? Algo curioso con las potencias con las fracciones es que si la fracción original no se podía simplificar, tampoco la respuesta cuando ya se resolvió la potencia tampoco se va a poder simplificar. Vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a utilizar números negativos. De hecho, vamos a resolver el mismo ejemplo con dos exponentes distintos. Quiero que le preste mucha atención a este detalle. Un exponente es 2 y el otro exponente es 3. Esto porque yo de antemano ya puedo saber qué signo va a tener la respuesta. Y eso lo sé solamente por el número del exponente. Siempre que tengo una potencia negativa, con base negativa, y el exponente es un número par, la respuesta al final siempre va a ser positiva. Y cuando tenemos una potencia con base negativa y el exponente es un número impar, la respuesta al final va a ser negativa. Pero eso lo vamos a desarrollar igual como hicimos con el ejemplo anterior. Entonces, en este caso, la base es menos 3 y le repartimos el exponente al número de arriba y le repartimos el exponente al número de abajo. Entonces nos quedan dos potencias.
¿Por qué a la potencia de arriba le estoy colocando el paréntesis? Bueno, porque la base es negativa y los negativos, pues resultan un poco delicados. Y si no le coloco ese paréntesis, me puede afectar la respuesta. Entonces, en este caso, la base es menos 3 y se tiene que repetir dos veces. Entonces sería multiplicar menos 3 por menos 3 y ya sabemos que cuando dos negativos se multiplican entre sí, eso cambia a positivo y la respuesta sería 9. Entonces, como les dije al principio, base negativa, exponente par, yo ya sabía que la respuesta iba a ser positiva. En la parte de abajo tenemos 4 elevado a la 2, que sería 4 por 4, que eso nos daría como resultado, perdón, 16. Entonces, por ahí tenemos el ejemplo de la potencia cuando el exponente es un número par. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la base es negativa y el exponente es un número impar? El procedimiento va a ser muy similar, pero la respuesta que vamos a obtener es un poco distinta. ¿Ok? Entonces, repartimos el exponente, que en este caso es un 3. Nos va a quedar tanto en la fracción en la parte de arriba como en la parte de abajo. Al tener negativo, mantenemos por ahí los paréntesis por precaución. Y en este caso sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Este primer 3 como que quedó un poco feo. Entonces en este caso hay tres negativos. Dos de ellos se podrían convertir en positivo, pero nos va a quedar siempre un negativo, que va a hacer que la respuesta de esto sea menos 27. En la parte de abajo tendríamos 4 por 4 por 4. Y si multiplicamos 4 por 4 por 4, nos daría 64. Entonces, básicamente la primera propiedad es la que nos enseña a resolver una potencia con fracciones. Nos permite llegar a una respuesta que ya no tiene potencia. Básicamente eso es lo que hace la propiedad número 1. Ahora vamos a ver que hay otras propiedades que a veces lo que tratan es de no tener que hacer esto. Pero si yo estoy trabajando operaciones combinadas, entonces indudablemente al final voy a tener que resolver la potencia con la fracción. La propiedad número 2, si me permiten un segundo para borrar por acá. La propiedad número 2 es la propiedad cuando hay un exponente negativo. Propiedad número 2, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una fracción? Vamos a ponerle por acá 2 sobre 3. Y vamos a utilizar un número relativamente pequeño, pero negativo. Cuando una potencia se ve afectada por un exponente negativo, yo tengo que transformar esa potencia de manera que el objetivo mío es eliminar el exponente negativo. Para eso, cuando hay un exponente negativo, yo lo que voy a hacer es cambiar la posición de los números. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tenemos que el 2 está en la parte superior de la fracción y el 3 está en la parte inferior. Cuando ellos se ven afectados por un exponente negativo, ellos se ven obligados a cambiar su posición. Entonces, el 3 se va para arriba, el 2 se mueve hacia abajo y al haber hecho este cambio de los números, me permite que el exponente deje de ser menos 1 y se convierta en 1 positivo. ¿Ok? Otro ejemplo por acá, vamos a 3 sobre 5 elevado a la menos 3. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, para quitar este negativo del exponente, que no es lo mismo que el negativo de la base, simplemente es cambio la posición de los números, el 5 pasa arriba, el 3 pasa abajo, y eso me permite darle vuelta al exponente.
Si yo quisiera resolver esto de aquí en adelante, ya seguiría con la propiedad número 1, o sea, lo que les estaba mencionando en el caso anterior, que ya sería, le repartimos el exponente al de arriba, le repartimos el exponente al de abajo y resolvemos la operación. Pero en este caso no es el énfasis, no me interesa tanto. Para efectos de una práctica yo tendría que seguir resolviendo eso. Pero en este caso lo que me interesa es abarcar la propiedad del exponente negativo. Y la propiedad del exponente negativo empezó por acá y terminó por acá. Ya a partir de aquí ya sería otra propiedad. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo cuando la base es negativa. Menos 6 sobre 7 elevado a la menos 2. Entonces, cuando la base es negativa, el 7 va a pasar hacia arriba, el 6 va a pasar hacia abajo y recuerden que el negativo lo mantenemos con el número que esté arriba. Como yo ya le di vuelta, el exponente que era menos 2 ahora se vuelve positivo. Por ahí hay un caso particular que tal vez resulta un poco confuso, que es cuando tenemos solamente un número. Por ejemplo, 3 elevado a la menos 2. Incluso vamos a ver un ejemplo con un negativo. Entonces, estos son dos ejemplos distintos. Vamos a borrar este por ahora para que no se nos haga una confusión. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con el 3 que está siendo afectado por un exponente negativo? Bueno, él va a tener que cambiar su posición. Pero aquí era sencillo porque yo tengo una fracción, pero en este caso no tengo una fracción. Entonces, pues sencillo, si el número no está dentro de una fracción, se entiende como que si él estuviera arriba. Eso lo puedo ver de dos maneras. Entonces, lo voy a pasar hacia abajo. Y el exponente que era del 3 se va a venir con él, pero va a cambiar a positivo. Y en una fracción en la parte de arriba yo no puedo dejar solo. Entonces vamos a agregarle a esto por acá un 1. ¿Ok? Otra forma distinta de verlo, que también es válida, es imaginarnos de que este 3, bueno, no es imaginarnos porque en realidad el 1 podríamos decir que está debajo de cualquier número que no tenga en apariencia nada. Entonces simplemente yo estoy haciendo un cambio de posición. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando es negativo? Como el ejemplo que les decía antes. Menos 4 elevado a la menos 3. Entonces vamos a pasar el 4 hacia abajo y su exponente se va a arreglar. ¿Qué pasa con el negativo de la base que tenía el menos 4? Bueno, el negativo se mantiene arriba y agregamos arriba para que no quede vacío un número 1. ¿Ok? Esto sería la propiedad número 2, que es la del exponente negativo. La propiedad número 3 es una de las reglas más sencillas y más bonitas que uno se puede encontrar en las operaciones con fracciones, que es la propiedad del exponente cero. La propiedad del exponente cero se utiliza tanto en fracción en potencias que sean con fracción o las que no son con fracción. Y esta propiedad, como les digo, es una maravilla. La propiedad básicamente lo que dice es que cualquier potencia que tenga exponente cero va a dar como resultado 1. Entonces, en este caso tenemos la fracción 3 sobre 5 elevado a la 0. Esto nos va a dar como resultado 1. Si la base es negativa, pero el exponente es 0, nos sigue dando 1. Entonces, cualquier potencia que tenga exponente 0 va a dar como resultado 1. Hay una excepción a esta regla, pero que es en el caso cuando la base es 0, pero esto no tiene mayor importancia, puesto no lo vamos a trabajar en nuestras prácticas. ¿Okay? Entonces la propiedad número 3 nos dice que cuando hay una potencia con exponente 0, el resultado de eso es 1. Vamos a la propiedad número 4 y
quiero hacer una pequeña pausa para mencionarles que las primeras tres propiedades son más para resolver las potencias. Las próximas tres propiedades que vamos a hacer es básicamente para acomodar distintas operaciones que se pueden presentar entre las potencias. Básicamente lo que me permite es como agrupar o acomodar potencias. ¿Ok? La primera de ellas es sería nuestra propiedad número 4, es la que se conoce como multiplicación de potencias con bases iguales. Entonces, como lo dice su nombre, yo voy a tener presente primero multiplicaciones de potencias, pero el requisito es que las bases sean iguales. No me habla de si los exponentes son iguales, por lo tanto yo puedo suponer que los exponentes pueden ser iguales o no pueden ser iguales, no me afecta en absoluto. Ahora, si ustedes observan, tengo dos potencias, 3 sobre 2 elevado a la 2, 3 sobre 2 elevado a la 5, y la operación que las separa a ellas es una multiplicación. Entonces, la propiedad número 4 lo que me permite es, por decirlo de una manera, es juntar estas dos potencias en una única potencia, donde la base se va a mantener igual, 3 sobre 2, y los exponentes se van a sumar. Entonces, en este caso, el primer exponente es 2, el segundo exponente es 5, y eso nos daría 3 sobre 2 elevado a la 7. Este paso intermedio que estoy haciendo acá en rojo queda opcional si ustedes lo quieren hacer o si ustedes no lo quieren hacer. La suma se puede realizar desde el principio, que sería simplemente sumar 2 más 5, el resultado me da 7. Vamos a trabajar otro ejemplo. 3 quintos elevado a la 6 por 3 quintos elevado a la menos 3. ¿Qué pasa si hay un exponente negativo? No importa, puedo resolver la misma propiedad. Que la propiedad lo que me decía es mantenga la base igual y lo que vamos a hacer es sumar los exponentes. Entonces pongo por acá un más bien grande, que el primer exponente sería 6 y el segundo exponente sería menos 3. Entonces en este caso yo voy a realizar una suma, pero como uno de los números es negativo, en realidad lo que voy a hacer es una resta. Básicamente la operación que yo tengo por acá sería, tengo por ejemplo 6.000 colones y me gano una deuda de 3.000 colones, por decirlo de una manera. Entonces el resultado de eso sería 3. Tengo 6 y le agrego una deuda de 3, me van a sobrar 3. ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a ponerle bases negativas que en realidad no afectan mayor cosa. 10 por 2 sobre 5 elevado a la 6. Vamos a agregarle uno más. La cantidad de potencias que haya no afecta, simplemente tengo que fijarme de que todas las bases sean iguales. Entonces, en este caso tengo 3. ¿Qué dice la regla? No toque la base, manténgala igual. Y los exponentes se van a sumar. 10 más 6 más 3. Que en este caso esto nos daría menos 2 sobre 5 y el resultado de los exponentes serían 10 más 6 más 3, serían 19. ¿Ok? A partir de aquí, de donde yo termino la propiedad, volveríamos a la propiedad número 1. Que la propiedad número 1 nos decía que si yo quiero resolver esto, entonces tendría que repartirle el exponente 7 al de arriba, el exponente 7 al de abajo, y esta es la parte que no nos gusta resolver, porque yo tendría que multiplicar el 3 7 veces. Y en la parte de abajo tendría que multiplicar el 2 7 veces.
pero no lo vamos a resolver nosotros por acá. De hecho, en la práctica, ustedes se van a encontrar de que yo trato de que los exponentes no sean muy grandes. No porque no lo puedan resolver, sino que va a resultar un poco tedioso resolver esta operación. Pero repito, para efectos de lo que son las propiedades, nosotros básicamente terminamos acá, la propiedad número 4. ¿Ok? Por ejemplo, imaginémonos resolver esta, tendríamos que multiplicar el menos 2 por el mismo 19 veces. Y eso resultaría un poco cansado. ¿Ok? Pero básicamente esa es la propiedad número 4. La propiedad número 5 es muy similar, nada más que cuando en medio de las operaciones aparece una división. Entonces, en este caso vamos a poner por acá 6 quintos elevado a la 10 dividido entre 6 quintos elevado a la 2. Entonces tenemos una división con potencias y da la casualidad de que la base es la misma. Entonces la propiedad nos indica que vamos a mantener la base y los exponentes se van a restar. Entonces en este caso yo tenía 10, gasto 2, me va a quedar 6 sobre 5 y el exponente resultante sería 8. Otro ejemplo, tenemos por acá 1 sobre 3 elevado a la 5 dividido entre 1 sobre 3 elevado a la menos 2. ¿Qué pasa cuando hay un negativo? Bueno, la propiedad nos indica que la base se mantiene igual y los exponentes, que si notan, el primer exponente es 5, el segundo exponente es menos 2, y voy a utilizar un color distinto para este caso indicar que ellos se van a restar. Entonces, este menos que estoy colocando en rojo es por la propiedad de la división y este menos que tiene el 2 es el menos que ya tenía como exponente. ¿Qué pasa en este caso cuando se juntan los dos negativos? Los dos negativos se cancelan y se convierten en un positivo. Entonces, en este caso, yo tendría 5 más 2 nos daría 7. Básicamente, una forma alternativa de ver esto sería, tengo 5 y me quitan una deuda que yo tenía de 2, entonces me perdonaron a mí esos 2, en realidad yo tendría 7. ¿Ok? Básicamente esa sería la propiedad número 5. Si quisiéramos resolver esto, volveríamos otra vez, como les he dicho, a la propiedad número 1. La última de las propiedades es qué pasa cuando mi potencia tiene más de un exponente. Eso se le llama potencia de una potencia. Sería la propiedad número 6. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 sobre 3 que está elevado a la 2, pero esto también tiene un exponente que es 3. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, vamos a mantener los números de la base sin cambiar y voy a tomar los dos exponentes, pero no los voy a sumar, no los voy a restar, sino que los voy a multiplicar. Entonces sería, multiplico el primer exponente por el segundo exponente y nos daría 2 sobre 3 elevado a la 6. Puede tener más de dos exponentes, como el siguiente ejemplo, 1 sobre 3 elevado a la 3. Vamos a agregarle aquí otro exponente que es un 5. Y vamos a agregarle aquí otro exponente que puede ser un 3. Entonces, en este caso, mantenemos la base. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Los voy a multiplicar, que sería 3 por 5 por 3. Entonces,
3 por 5 nos da 15 y 15 por 3 nos daría 45. Entonces nos quedaría 1 sobre 3 elevado a la 45. Algunos de ustedes se podrán imaginar que si yo quisiera resolver esto, por ejemplo en la parte de abajo tendría que multiplicar el número 3 por el mismo repetidamente 45 veces. Pero eso no lo vamos a resolver y en el caso de la práctica, repito, trato de utilizar exponentes que no sean tan grandes para que no se vuelva tedioso. Esas serían las 6 propiedades. Ahora, quiero referirme a casos que a veces resultan enredados o pueden confundirme con respecto a las propiedades, que sería, por ejemplo, la diferencia entre menos 2 sobre 3 elevado a la 2 y lo que sería menos 2 y vamos a suponer un último caso con los números parecidos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este primer ejemplo, el segundo y el tercero? Básicamente la diferencia es quién es la base y a quiénes está afectando el exponente. Si ustedes notan por acá, este exponente que es un 2 está, por decirlo así, afuera de este paréntesis, entonces él está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Eso quiere decir que la base sería menos 2 sobre 3. En el ejemplo número 2, el exponente también está sobre un paréntesis, pero dentro de ese paréntesis solamente está el menos 2. Quiere decir que este exponente no está afectando para nada al número que está en la fracción en la parte de abajo. Él no está haciendo nada al 3. Y en el ejemplo número 3, que resulta muy parecido al número 2, el exponente está sobre el 2, pero ese exponente no toca o no afecta o no tiene poder sobre este negativo que está por acá. Entonces, la forma de resolverla puede resultar un poco confusa. Esto sería la propiedad número 1. Hay un exponente que está sobre toda una fracción. Yo lo voy a repartir. Le colocamos el paréntesis al de arriba al estar negativo. Y le colocamos el exponente repartido tanto el número de arriba como el número de abajo. Multiplicamos, que esto sería menos 2 por menos 2. Esa es la base. Eso nos cambiaría a positivo y nos daría 4. En la parte de abajo sería 3 por 3, multiplicamos y esto nos daría 9. Ahora, en el caso del ejemplo número 2, en la parte de abajo en realidad no hay una potencia, entonces no hay nada que resolverle al 3 de abajo, pero en la parte de arriba el exponente 2 afecta a este menos 2, esta es la base. Entonces yo tengo que repetir la base dos veces, que es lo que me indica el exponente. Multiplico menos 2 por menos 2, que esto me daría 4 positivo. Y mantenemos el 3 de la parte de abajo que no estaba siendo afectado por la potencia. En el último ejemplo, en el caso de que no tiene paréntesis, hay que tener cuidado porque es como si el paréntesis fuera ajeno a la potencia, por decirlo de una forma. Él está aparte de la potencia. Entonces, yo voy a multiplicar 2 por 2 y yo sé que no hay ninguna separación, pero es como que imaginemos que ese paréntesis está un poco separado de la multiplicación. Entonces, a la hora de multiplicar, sería básicamente multiplicar 2 por 2, que el resultado de eso sería 4. Pero nos queda por ahí el negativo que lo tenemos que arrastrar. Y en la parte de abajo tenemos simplemente un 3 que no estaba siendo afectado por ninguna potencia. Básicamente, jóvenes, eso es
un poco o una breve explicación de las potencias con fracciones o cuando las potencias afectan una fracción. Muchas gracias.